593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 Burger. Hecho a tu medida. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Publicita con nosotros. Sí, yo estoy listo desde hace Tenemos rato. las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. Bueno, gracias por la entrevista y a sus órdenes. Bueno, mire, en el país estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización de todo el sistema electoral. Ha habido muestras de ello desde hace varios meses, de tal manera que no debemos sorprendernos de que ahora se presente esa desinstitucionalización a pocos días del proceso electoral de principios de febrero entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Administrativo Contencioso de la misma función electoral. Esto es bastante sospechoso, por decirlo menos, porque realmente esto apunta a la desinstitucionalización del proceso electoral. No se puede todavía conocer si ya hay la impresión de las papeletas electorales, que es uno de los temas que levantan como argumento algunos miembros del contencioso para destituir a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral. Solamente dejan a una persona, de tal manera pues que esto es realmente muy negativo. Acompañado esto a un proceso de debilitamiento que ha venido dándose de todo el sistema de partidos políticos, donde aparecen realmente algunos partidos que tenían un signo político hasta hace poco y ahora tienen otro tipo de alianzas, donde un señor, un magnate de las finanzas, de la industria y del comercio de exportación, como es Álvaro Noboa, aparece como comprando a un partido político
Entonces estamos frente a una situación muy grave para la democracia ecuatoriana. El régimen democrático en nuestro país, en lugar de fortalecerse durante estos años, en realidad ha venido, y no me refiero solamente a los últimos 4 años, este proceso de dispersión política también tiene otra causa. No ha habido políticas serias de alianzas de las fuerzas progresistas en el país. Porque si hablamos de progresismo en el Ecuador, el progresismo debe ser entendido no solamente como la socialdemocracia. El progresismo va, ¿sí?, desde el centro hasta la izquierda, pero en muchos casos y en muchas tiendas políticas autodenominadas progresistas se ha querido excluir a la izquierda y se la excluye. De hecho, se la excluye. De tal manera que estos 3 elementos yo pienso que tendrán como efecto inmediato, y ya lo tienen, un debilitamiento del sistema electoral, del sistema de partidos políticos y una falta de debate sobre lo fundamental que hay que impulsar en términos de programas de cambio en el país. Y es muy negativo. Ojalá no sea lo segundo, porque sería gravísimo, sería avalar mis sospechas de que de lo que se trata aquí es de que no haya elecciones. Y al no haber elecciones, cuando la Constitución manda, estamos quebrantando el orden legal constitucional. Pero esto no es sorprendente. Esto no es sorprendente. Estamos viendo lo que ya está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Se acaba ahí de hacer un intento de golpe de Estado por parte del presidente incumbente que hoy día tenía que verse en ese país legalmente la juramentación del nuevo presidente electo, y esto no se ha dado hoy día. Entonces, ese es un mal precedente y un mal ejemplo, pero que lo pueden nuestro país seguir como un mal ejemplo. Yo sí creo que aquí en el Ecuador existe de parte de algunos actores, tanto gubernamentales como aquellos que están representando al mismo gobierno en otras funciones del Estado, el intento de que no haya elecciones el 7 de febrero. Sí, lamentablemente. Ahora, Rafael, vamos a poner los ojos a las próximas elecciones. El progresismo tiene oportunidad en el Ecuador de llegar al poder. Hay que tomar en cuenta que parece que el péndulo va cambiando de la derecha a la izquierda, y ahí está, claro, el ejemplo en Argentina, por ejemplo, y recientemente Bolivia. Ahí está retomando la izquierda, los gobiernos progresistas, el poder, el control. ¿En Ecuador pasará lo mismo? ¿Cuál es la lectura de Rafael Quintero? Bueno, mire, hace 4 años tuvimos elecciones y el pueblo ecuatoriano votó por la continuidad de una tendencia gubernamental progresista. Pensó que Moreno, designado candidato presidencial, iba a dar continuidad al programa, que además él juramentó ante una notaría. Ese es un delito, dicho sea de paso, ir a una notaría, inscribir el programa de la presidencia de la República y no cumplirla. Pero vuelvo a anotar, en el país se desinstitucionalizan las instancias también de control, de tal manera que se hace lo que quieren que se hagan algunos grupos de poder fáctico. Entonces, nosotros estamos viendo en nuestro país que ha continuado durante los últimos 14, 15 años una tendencia progresista que se mantiene con fuerza. Y hoy
la candidatura de Arauz Rabascal, que representa al progresismo, en todas las encuestas, salvo una, en todas las encuestas tiene el primer lugar de las preferencias y de las intenciones del voto. Solo la encuesta de Sedatos plantea que Lasso tiene un porcentaje y medio de favoritismo electoral para el 7 de febrero. Pero también en todas las encuestas se presenta un fenómeno. Es abultado el número de indecisos. La cifra llega al 35, 38 y hasta el 40% de indecisos. Y a menos de un mes o casi un mes de las elecciones, por cierto, un mes para que se acabe el proceso de campaña, esa es una cifra bien alta, bien alta. Entonces, eso es resultado sin duda de una falta de debate político, es una falta de movilización política, que también está esta campaña, hay que considerarla pues inmersa en el fenómeno de la pandemia, que limitó la movilidad, la discusión, la participación, el debate en todo el país. Entonces, los ecuatorianos debemos replantear la necesidad de que haya elecciones el 7 de febrero con firmeza, porque si no hay elecciones se está rompiendo la Constitución y se está dando lugar a que ocurra cualquier cosa. Moreno no puede continuar en la presidencia de la República. Ese sería un golpe de Estado. Ese sería un golpe de Estado. Ahora, Rafael, yo quisiera saber lo siguiente. ¿Es suficiente para ganar las próximas elecciones la figura de Rafael Correa? Porque ahí se ha apalancado prácticamente toda la campaña en las últimas semanas. Bueno, Rafael Correa es un dirigente que tiene un enorme reconocimiento de lo que hizo durante 10 años e indudablemente es la principal figura política del progresismo en el Ecuador. Eso sin duda. Ahora, identificar el progresismo con el correísmo sí me parece un equívoco, sí me parece una falta de cálculo electoral inclusive, porque, por ejemplo, la candidatura de Yacu Pérez, aunque el discurso de Yacu Pérez sea un discurso a veces tan incoherente, ¿no? A veces inclusive contradictorio, pero las bases que van a votar por Yacu Pérez no pueden ser identificadas. Me refiero a las bases de la CONAIE, a algunos sectores populares que lo llevaron a él a la prefectura de la SUAY. No pueden ser identificadas como de derecha, aunque él exprese un pensamiento político de derecha y tenga tantas inconsistencias en su propuesta programática para las elecciones del 7 de febrero. Entonces, ¿cómo atraer a esa masa de electores? Y no solamente en esa candidatura, también en otras puede haber sectores que estarían dispuestos en una segunda vuelta a votar por el progresismo, a votar por Arauz y que no simpatiza con Rafael Correa. Entonces, yo pienso que ajustes en ese sentido deben estarse haciendo para que la campaña electoral también convoque a esos sectores a los cuales me he referido. Pero para responderte la pregunta, no es lo mismo el progresismo que el correísmo. Además, el correísmo es un julanismo. El correísmo se puede definir como eso, como un julanismo. Es decir, aquellos que siguen a una persona sin organización política, sin base social organizada y sin un discurso claro sobre los problemas y el programa que un gobierno pueda impulsar.
de tal manera pues que hay que pasar de los fulanismos a la organización política, a los movimientos políticos y a una política de alianza. Porque en esta campaña nadie ha dicho con quién va a gobernar. ¿Cuál va a ser el gabinete ministerial que va a tener cada candidato presidencial? Lo cual sería importante. Sería importante que en un debate se diga, bueno, yo voy a gobernar con esta alianza. Yo considero que mis aliados van a ser estos. Eso no se dice, ojo. Y no se dice porque también el sistema de partidos se ha debilitado tanto en estos últimos 14 años que muchos de los partidos que había hace 5 años ya no existen. Y así por el estilo. Correcto. Yacu Pérez, en las elecciones anteriores, directamente apoyó, lo dijo, al candidato Guillermo Lasso. ¿Cuáles son, en este momento, en la actualidad, en estas elecciones, Rafael, los movimientos, los partidos, las alianzas que se las puede considerar como de izquierda o progresistas? Bueno, partamos de un hecho. En el régimen de partidos políticos que tienen registro electoral, indudablemente no existe, en mi opinión, un partido político de izquierda radical. ¿Ni el Partido Socialista Ecuatoriano? Bueno, por el Partido Socialista se fue a la derecha. Se fue a la derecha en el contexto precisamente de lo que he anotado, la desinstitucionalización de la función electoral que interviene en los partidos, que nombra presidente de un partido político, a pesar de que el Partido Socialista tuvo en el 2018 un congreso en Cuenca con 650 delegados, el Consejo Nacional Electoral mandó delegados a esa asamblea del Partido Socialista en Cuenca, desconoció todo lo que sus propios delegados habían certificado y permitió el asalto de un caballero ahí, venido de la nada, para que dirija el partido, se alíe con César Botúfar, lo ponga a Fernando Villavicencio, que todo mundo sabe cuáles son los auspicios que tiene este señor en la política ecuatoriana, de tal manera que no podemos nosotros hablar del Partido Socialista como un partido de izquierda, ¿sí? Inclusive el discurso que se está haciendo contra Cuba, contra el socialismo existente en el mundo por parte de algunos dirigentes de lo que fue el Partido Socialista, desdice mucho para considerarlo a ese partido hoy en el espectro de la política de izquierda. Y bueno, y así por el estilo, yo no creo que el MPD sea un partido de izquierda. El MPD ha tenido una trayectoria que deja mucho que desear para ser considerado un partido de izquierda por su política de conducción de los organismos de masa, su ataque al progresismo real que existe en nuestro país. De tal manera que la primera constatación que debemos tener aquí es que en el espectro político del Ecuador, fuera del progresismo, no hay un partido, movimiento político de izquierda radical, que antes sí había, y naturalmente lo hay, pero de manera muy pequeña en el Partido Comunista del Ecuador. El Partido Comunista también ha sufrido una enorme disminución en los últimos años. No era el Partido Comunista que dirigía el FUT, que dirigía la CTE, que dirigía organismos de masas. De tal manera, pues, que ahí hay una preocupación que la izquierda debe replantearse para ir a la formación de una organización política revolucionaria que en el Ecuador se requiere, para que el progresismo se sustente también en una alianza que tome en consideración las posiciones de izquierda. ¿Qué va a pasar con algunas cosas que quedaron pendientes en la agenda de la Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años? Por ejemplo, para mencionar una, reforma agraria.
Que Para poco solo nada has mencionar. hecho prácticamente, ¿no? Poco nada has hecho en lo que tiene que ver con el agro. Efectivamente, hay eso que hacer. Sí, dígame. A ver, Rafael, ¿cuál es el principal enemigo? ¿Qué es lo que tiene que sortear el binomio progresista de Arauz y Rabascal para llegar a ganar las elecciones? Se habla que la principal batalla es adentro. ¿Cuál es la lectura, Rafael? Mire, el posicionamiento que tiene la candidatura, el binomio Arauz-Rabascal es excelente. Como le decía, en todas las encuestas, a excepción de una, la de Sedatos, el binomio gana, y en algunas gana en la primera vuelta. De tal manera, pues que, y además tiene una tendencia ascendente hacia la victoria para el 7 de febrero. Y eso es consecuencia justamente porque, hay que decirlo, el gobierno de Moreno ha sido, pero realmente cuando dice el pueblo ecuatoriano, este ha sido el peor gobierno de la historia del Ecuador, realmente está diciendo una verdad absoluta. Entonces, en cierta manera, indudablemente esa gestión tan calamitosa, tan desembosadamente contraria a todo lo que él decía cuando era vicepresidente, su traición contra la Revolución Ciudadana, su entrega a la banca y todos los intentos ahora, por ejemplo, de privatizar el Banco Central del Ecuador, de favorecer a los banqueros perdonándoles todas sus deudas con el fisco ecuatoriano. Son cosas de escándalo que indudablemente hacen que el pueblo mire hacia el pasado inmediato y reconstituya su confianza en una propuesta que ha estado vigente, que la representa Arauz Rabascal, para volver a tener, como dice el Frente de Unidad para Vencer y UNES, para efectivamente tener esperanza de un país con soberanía, un país con políticas públicas, políticas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el progresismo es una carta fuerte en el Ecuador. Yo personalmente creo que hay algunos inconvenientes que se están superando y que vamos a tener un triunfo el 7 de septiembre de este año. Estoy seguro de eso. Correcto. El CNE, ya hablamos al inicio de la entrevista, Rafael, las circunstancias cómo están. Pero resulta que el CNE no es garantía de democracia y que se escucha, se habla también de que puede y se está tramando posiblemente un fraude, porque es evidente que el CNE, los gobiernos y el mismo gobierno de Lenín Moreno no le interesa que llegue Arauz a la presidencia. ¿Cómo evitar este tipo o este posible fraude del que se habla en las calles y que todo el mundo percibe, Rafael? Bueno, yo he mencionado que existe un debilitamiento de las organizaciones políticas progresistas, que no existe movilización, también inducida esa no movilización por la pandemia del coronavirus. Pero el pueblo es muy recursivo, que no crea el gobierno y que no crea Lenín Moreno, que si ellos intentan, ya sea o postergar las elecciones para una nueva fecha, lo cual es ilegal e inconstitucional, y peor aún, y si ellos intentan un fraude electoral, que tendrían que hacerlo con una masa de gente, impidiendo que unos voten o cambiando en las urnas y también electrónicamente la votación, el pueblo ecuatoriano se va a quedar tranquilo. No, este es un pueblo que también tiene un acumulado histórico de lucha para defender sus propias conquistas. El pueblo está cansado de estos 4 años de mal gobierno y no va a aguantar fácilmente un atropello a su voluntad política o
el intento de que esa voluntad no se exprese como ha sido convocada. También hay que decir pues, que en el gobierno hay muestras de división. Algunos ya han salido y tienen un criterio distinto de lo que el propio Lenín Moreno les ha planteado, de tal manera pues que yo sí confío que la tesis del gobierno no pueda tener un puerto seguro. Rafael, pero hay que estar atentos. El pueblo reaccionará y reaccionará con firmeza. Rafael, usted ha mencionado algo importante, el debilitamiento de las organizaciones políticas, y creo que una de las fallas realmente que podemos evidenciar es de los 10 años del gobierno de Rafael Correa, es que se creó una base fantasma, organizaciones solo membretes nomás, porque lo podemos evidenciar. Hemos tenido que aguantar 4 años prácticamente de un gobierno que ha destruido el país, Rafael. Ha matado gente con sus decisiones, con sus políticas públicas y no ha pasado absolutamente nada. Y antes, por menos cosas, el pueblo ha sacado gobiernos. Esto evidencia que básicamente no existe una organización social. Y ahora en estas próximas elecciones también se puede observar, Rafael, que se crean organizaciones A, B, C. No sé si es que con el único fin de apoyar la candidatura de Arauz o simplemente buscando algunos acomodos políticos. ¿Esa es la forma de fortalecer las bases sociales, Rafael, o cuál cree que es la estrategia que debería utilizarse? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de historia social reciente. Tal vez esta reflexión podríamos vincularla comparativamente con el fenómeno boliviano. La figura de Evo Morales y comparemos con la figura de Rafael Correa. Evo Morales tiene más de 40 años de lucha con las masas pobres de Bolivia, tanto con los agricultores de Oruro, de Cochabamba, del Petare, que él se convirtió para ellos en el dirigente de un movimiento de masas, con raíces propias en la producción agrícola. Y viniendo además él de una familia extremadamente pobre. Él es un aymara quichua y un niño muy pobre en el sitio donde nació, y luego se fue de Oruro a Cochabamba y se convirtió en un dirigente sindical que participó décadas en la lucha junto a su pueblo. Entonces la figura, pedirle a Rafael Correa, que es un intelectual de clase media, universitario, que se educó en el exterior, en Bélgica, en Estados Unidos. Esperar de él que sea un dirigente como Evo Morales, no podemos. No podemos pedirle esto a Rafael Correa. Hay que observar en Rafael Correa lo que él dio. Él indudablemente hizo una gran labor porque él se decidió por un nacionalismo, por un patriotismo, por un progresismo, cuando estuvo en el Ministerio de Finanzas con el presidente Palacios. Y ahí fue donde precisamente surgió como dirigente. Surgió como dirigente un poco antes, ¿verdad? En el movimiento forajido en las calles de Quito. Pero él es una persona de clase media que si bien ha tenido problemas, tuvo problemas, en fin, todos los conocemos, pero a él no se le puede pedir la trayectoria y el conocimiento y el fogueo político que tuvo Evo Morales. Entonces a Rafael Correa hay que darle el mérito de haber tenido un gran desprendimiento, como él lo hizo, para aceptar esa lucha que dio durante
10 años, y además reconozcamos que en el año 2010, en septiembre del 2010, el 30 de septiembre del 2010, hubo un intento de magnicidio, de matar al presidente Rafael Correa. Algo que él ese día o el día siguiente no admitió como posible. Yo no he conversado con él sobre esto, pero espero que él ahora se dé cuenta de que el intento fue serio. A Evo Morales lo han intentado matar varias veces. ¿Y quién? El imperialismo norteamericano, que es el enemigo del progresismo en nuestros países. Entonces, Rafael Correa tiene un perfil político que debemos nosotros tener en cuenta, y un perfil social y una carrera política a la que se lo lleva para desempeñar funciones. Y él respondió bien, él respondió con responsabilidad, con patriotismo, con su nacionalismo y con su progresismo, sus ideas socialdemócratas. Él es un socialdemócrata, nacionalista, antiimperialista, mientras que Evo Morales es otra persona, tiene una formación ideológica en la izquierda, y él indudablemente, por ejemplo, si comparamos lo que pasó en estas últimas 2 campañas, Rafael en Bélgica, Evo Morales se fue a la frontera de Argentina con Bolivia para justamente aquello que le consultaran, él podría justamente ayudar a resolverlo. Entonces son 2 personalidades muy distintas, y cada cual ha respondido según sus condiciones con fidelidad a los principios progresistas. Sí, pero el uno no puede ser el otro. No sé si con eso respondo su pregunta, Oscar. Claro que sí. Bueno, Rafael, nos hemos consumido los 30 minutos de la entrevista y se nos quedan muchos temas, realmente, muchas preguntas, muchas incógnitas. Ojalá podamos seguir conversando este tipo de temas. Déjenme comunicarles a nuestros amigos que nos están observando en el Ecuador y en el resto del mundo que hemos conversado ayer con Rafael y vamos a tener la posibilidad de su criterio, sus pensamientos, poderlos leer en nuestro editorial. Así es que ahora queremos darle la más cordial de las bienvenidas a un experto en temas políticos, en temas sociales, realmente que va a aportar mucho a la lectura, al análisis socioeconómico, sociopolítico de quienes observan Ciudad TV. Rafael, agradecerle infinitamente que esta no sea ni la primera ni la última vez que tengamos esta oportunidad, que sea más seguido, porque este tipo de conversas son realmente productivas, no solamente para nosotros, sino para la gente que nos escucha y nos observa, Rafael. Perfecto. Un saludo muy cordial a todos aquellos que nos han escuchado, y les deseo naturalmente un buen año 2021. Muchas gracias, Oscar, por la entrevista. A ustedes. Gracias, Rafael. A ustedes también. Un resto de noche espectacular. Mañana con más entrevistas acá en Ciudad TV. Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila hace tu sueño realidad. ¿Aburrido de lo mismo? Próximamente escucha Radio Ciudad. Radio Ciudad. La radio en tu ciudad. Productores, locutores, animadores, DJs, creativos son los responsables de Radio Ciudad, con el sello y garantía de Open Lab Latinoamérica. Al principio, éramos una pequeña comunidad.
Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo.